Hola a todos, bienvenidos al tercer Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia. Soy María del Rocío Zaino Gordillo y os voy a presentar la ponencia del análisis sobre el ciberbullying y el uso inapropiado de las nuevas tecnologías. Este trabajo está organizado junto a Fernando Fajardo Bullón, pero seré yo quien lo presente. A nivel mundial, los adolescentes son los más conectados tras el crecimiento del acceso a Internet. Esta herramienta brinda muchos elementos positivos como es el aprendizaje y la socialización, pero por el contrario, el uso de Internet puede aumentar la probabilidad de ser víctima ante varios peligros. Un ejemplo de estos peligros sería el ciberacoso y la cibervictimización, la exhibición de contenido inapropiado y la incapacidad de controlar el uso de Internet. Debido a este mal uso de Internet, se obtendrían consecuencias negativas y perjudiciales en nuestra vida. Es por ello por el que el objetivo de este capítulo, de esta ponencia, es hacer una actualización de los términos de ciberbullying y del uso problemático de Internet y analizar su relación en sus últimas publicaciones. El ciberbullying se define como cualquier acto agresivo intencional llevado a cabo por un individuo o grupo de modo online repetidamente contra una víctima que no puede defenderse por sí misma. También podemos encontrar ejemplos de ciberbullying como es el chantaje de tipo sexual, mediante la advertencia de futuras difusiones de imágenes comprometidas. Este chantaje puede darse online u offline. En el entorno escolar, por personas conocidas sería el child grooming, o mediante la grabación de una agresión física con el fin de difundirlo en la red, el happy slapping. Por tanto, este fenómeno de ciberbullying hace tomar conciencia de que estamos ante un problema que debemos abordar no solo desde las etapas de primaria y secundaria, sino también en la universidad. El ciberacoso acontece de manera anónima, intencional y reiterada, lo cual no permite a la víctima defenderse. Hay estudios que muestran una prevalencia media en España de un 26,65% para la cibervictimización y un 24,64% para la ciberagresión. Aún así, datos recopilados por ONG e instituciones durante los últimos años afirman que el ciberbullying es un fenómeno complicado de diagnosticar. En la adolescencia, el porcentaje de niños que afirman haber sido víctimas de ciberbullying aumenta en comparación con el resto de las etapas, es decir, el auge está en la adolescencia. Las chicas muestran haber tenido el papel de ciberagresor en más ocasiones, un 2% más que el género masculino. Por otro lado, otro estudio afirmaba que las chicas reconocían haber sido víctimas de violencia sexual online con un porcentaje del 42,6% y los chicos con un 35,9%. En cuanto a la orientación afectivo-sexual, es una de las causas por las cuales los jóvenes son víctimas de ciberbullying. 1 de cada 100 alumnos confirma que ha sido víctima de ciberbullying. En lo que se refiere a los conceptos de adicción a Internet y del PIU, aunque son distintos, se suelen asociar. La adicción a Internet es un concepto más parejo a una adicción clásica, como el consumo de sustancias, pérdida de autocontrol y sentimientos de abstinencia. PIU, sin embargo, representa un concepto más amplio, donde se incluyen problemas sociales, comportamentales y emocionales a consecuencia del uso del Internet. En nuestro caso, nos centraremos en el concepto de PIU. Gracias al rápido y constante progreso de la telefonía, el teléfono móvil evolucionó al smartphone. Esta evolución adquirió mucho éxito en el ámbito juvenil debido a los contenidos a los que da acceso la conexión a Internet. Un claro ejemplo de esto sería la mensajería instantánea, las redes sociales y el acceso para consultar la información. Este tipo de contenido proporcionado por Internet incrementó la tendencia del PIU durante y después de la pandemia de la COVID-19. Según el Instituto Nacional de Estadística, las cifras de uso de Internet en 2020 aumentaron con respecto al 2019. El uso de Internet es generalmente universal en los jóvenes de 16 a 24 años, sin desigualdades de uso en cuanto al sexo, pero estas cifras decrecen con la edad. Es por tanto por lo que nos preguntamos si son las personas con PIU más propensas a sufrir ciberbullying. Existen investigaciones llevadas a cabo donde se encontraron que sufrir cibervictimización es uno de los predictores esenciales para el desarrollo del uso problemático de la tecnología. Exponer información al público ocasiona vulnerabilidad frente al ciberacoso. Otras investigaciones señalan que esto puede deberse a que compartir la ubicación física en Internet produce un incremento en la probabilidad de sufrir acoso en la realidad.
la presencia de conflictos interpersonales tales como la exclusión o las relaciones sociales pobres, desencadenan un uso compulsivo de Internet jugando un gran papel en los roles de ciberacoso. Es por ello por lo que hay estudios que verificaron que el PIU está mayormente asociado a diferentes manifestaciones de la violencia escolar, tanto bullying como ciberbullying. Puede verse tanto el papel de víctima como el de agresor, pero no en los que no se presenta ningún tipo de implicación en cuanto al ciberacoso. Debido a un consumo del Internet, debido a que existe un gran aumento, existe un incremento de riesgos que afectan de forma negativa a la vida del individuo. Al hilo de lo anterior, una investigación llevada a cabo por adolescentes en Alemania reveló que existía una vinculación significativa entre la victimización entre pares y el PIU, que se midió con el cuestionario de diagnóstico para jóvenes. Igualmente, se evidenció que el uso inapropiado del Internet estaba relacionado con la victimización cibernética. Chatear con extraños, subir fotografías personales o pasar más de 2 horas al día utilizando Internet de manera inapropiada pronostica una probabilidad considerable de padecer ciberacoso. ¿Y cómo funcionan los roles de víctima y agresor de ciberbullying? Distintas aportaciones han profundizado en algunas de estas características, permitiendo comprender su sentido y naturaleza. Se llevaron a cabo algunas revisiones sistemáticas sobre estudios de ciberacoso, y en estas revisiones recientes se valoran que los niveles de participación tanto de agresores, víctimas y agresores víctimas rondan entre el 20 y el 57% de los adolescentes americanos y europeos encuestados. Varias investigaciones confirmaban que el anonimato era el rasgo más característico del ciberbullying. Además, los encuestados percibían este tipo de ciberagresión más perjudicial y mucho más dañina que en las que la identidad de los agresores se conocía. Otros estudios señalan que los estudiantes que habían sido cibervíctimas sitúan el afrontamiento como la solución del problema. Y según otros estudios, las víctimas han sufrido un mayor número de ataques de acoso, violencia y humillación por parte de escolares a través del uso de las nuevas tecnologías. Un estudio reciente de Our Kids Online señala una frecuencia de cibervictimización del 9% y un 5% de ciberagresión en Europa. The Global Kids Online muestra que entre el 6% y el 29% de los encuestados relatan ser agredidos online de modo hiriente. Además, en esta investigación, gran parte de las víctimas de ciberbullying anteriormente tenían el rol de agresor, lo que sustenta las emociones de venganza como factor posible que da la explicación al fenómeno de ciberbullying. Es decir, antes eran agresores de bullying y después se convierten en víctimas de ciberbullying. En España, la prevalencia de cibervíctimas giran entre el 2% y el 30%, de ciberagresores entre el 1% y el 44%, y entre el 1% y el 46% de ciberagresores cibervíctimas, sobre todo en los 2 últimos años de educación secundaria. También existen estudios que destacan que en el caso del ciberacoso y la cibervictimización se halla una relación significativa entre los bajos niveles de autoevaluación y una mayor participación en conductos de ciberacoso y victimización. En aras con lo anterior, varias investigaciones resaltan que la alta autoestima y el autocontrol y la autoeficacia se han diagnosticado como factores protectores de victimización por bullying entre adolescentes de secundaria y bachillerato. ¿Pero encontramos diferencias en cuanto al género? Cabe resaltar que la influencia del sexo, la edad o los niveles educativos en relación con el PIU y el riesgo de ser víctima y agresor de ciberbullying, no existen diferencias significativas en cuanto al sexo. De hecho, en cuanto a la variable de sexo, tras una revisión de 159 estudios, determinaron que la victimización era mayor en las chicas que en los chicos, aunque existían estudios que afirmaban que no había diferencias. Por otro lado, investigaciones llevadas a cabo en 2020 por Calmaestra indican que no se encuentran diferencias significativas entre los adolescentes de ambos sexos en cuanto a la implicación en el ciberacoso. Esta implicación se refiere tanto a víctimas como a agresores. Sin embargo, existen otros estudios que afirman todo lo contrario. Los chicos son los que sufren con más frecuencia ciberagresiones. Además, los hombres muestran mayor tendencia con respecto al género femenino a sustituir cualquier actividad cotidiana por el uso de Internet. Ambos géneros
muestran semejanzas y diferencias en cuanto a sus comportamientos de ciberacoso, dependiendo de sus altos o bajos niveles de empatía, tanto afectivas como cognitivas. ¿Y con respecto a la edad y el rendimiento educativo? Con respecto a la edad y el rendimiento educativo, investigadores concluyeron que el ciberbullying se concentraba en la etapa de la adolescencia media, entre los 12 y los 15 años, obteniendo un menor porcentaje de participación aquellos escolares de educación primaria, en torno a los 10 o 11 años. Es por tanto que el ciberacoso sufre un incremento conforme se acerca a la adolescencia, en torno a los 15 años. Por otro lado, otros investigadores añaden que los alumnos con peor rendimiento educativo tienen más tendencia a ser víctimas de ciberacoso frente a los estudiantes de mayor rendimiento educativo, siendo este un predictor para detectar la presencia del ciberacoso. Otros estudios señalan que los agresores tienen un rendimiento académico generalmente bajo y las víctimas no descuidan sus estudios a pesar de ser víctimas. Para concluir, la literatura científica parece afirmar la asociación entre el PIU y la mayor probabilidad de estar involucrado en situaciones de ciberbullying. La prevalencia del ciberacoso sigue siendo amplia a nivel nacional e internacional, aunque las diferencias en cuanto al sexo difieren según los estudios. Con respecto a la edad, la etapa de la edad de la adolescencia media corresponde al nivel educativo de educación secundaria y sigue siendo el más relevante en cuanto al uso problemático de Internet y la participación en ciberbullying. Por todo ello, parece necesario seguir promoviendo políticas sociales y educativas que pueden prevenir situaciones del PIU y ciberbullying en adolescentes, en España y a nivel internacional. Aquí encontramos las referencias bibliográficas de donde se ha encontrado la información y muchísimas gracias por su atención.